Bueno, vamos a dialogar ahora, que ustedes lo pueden ver, aquellos que siguen las notas a través del Facebook de Cadena 9, Grupo Cadena 9, con el doctor Naudín, Esteban Naudín, Tete Naudín, simpatizante de Independiente, un caballero, jamás hizo mención de el triunfo de Independiente en la Academia, sabiendo de nuestra simpatía con Racing. Así que, y ahora anoche festejó Boca, medio insólito, pero bueno. Muy bien, que un equipo argentino siga creciendo está bien. No, bueno. Me enteré hace un rato porque me duermo temprano y me enteré recién cómo habían salido, así que quedó muy bien. Bien, ¿y sos de levantarte muy temprano? No, más o menos, 7 y pico, ¿no? Pero no antes de esa hora. Está bien. Bueno, ¿cómo marcha la inquietud, la iniciativa para que llegue el 9 de julio un medio de transporte público en horario escolar y para escolares? Sí, esto más que iniciativa surge de una necesidad de los vecinos. Nosotros como concejales lo que tenemos que hacer es tratar de replicar lo que sucede en la calle, lo que le pasa a los vecinos y llevarlo al Consejo Deliberante. Siempre se dice que el concejal es la voz del vecino, bueno, de eso se trata. La repercusión ha sido fantástica desde el punto de vista de la participación y de las ganas primero contar a los vecinos que hemos hecho una recorrida por distintas escuelas para escuchar a los papás, para tener de primera mano qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, cómo se transportan en el día a día, que nos cuenten cuál es la realidad, sin juzgar, porque vemos situaciones donde lamentablemente muchos padres no tienen otra opción que ir en una moto con dos hijos por las distancias que tienen que recorrer, y ahí se tienen que ir a trabajar, muchas veces las imposibilidades económicas de poder tomarse un remis, y no solo vieron con buenos ojos, porque una vez puede decir ideas, qué linda idea, lo vieron como una necesidad, como algo imperioso. Siempre hablamos del tránsito también y esto viene de la mano con sacar vehículos en el horario escolar, que es un horario central donde se acumulan un montón de autos en las escuelas, y creo que esto sería no solo darle un derecho, más que un derecho, darle la posibilidad de transportarse del domicilio a los establecimientos escolares, sino también reducir la cantidad de vehículos y por ende la potencialidad de que ocurran mayores siniestros, y eso va a replicar en menos salidas de clisa, en menos intervenciones de los hospitales. Todo va a llevar de la mano en ordenar el tránsito y resolver una necesidad, yo creo que imperiosa, de los papás que no tienen cómo llevar a sus hijos y hacen malabares para llegar a tiempo, lo que lleva a que muchas veces siempre hablamos que tiene que haber más días de escuela, siempre decimos que haya menos paro, pero no miramos tampoco la parte de las familias que necesitan que el Estado esté presente, y en esto, Gustavo, más que una idea, hay que tener decisión política. Yo creo que cuando hablamos de un montón de cuestiones que tienen que ver con el tránsito, si se tarda un año en que funcione un semáforo como el de San Juan y Urquiza, recién ahora mandaron la ordenanza para cambiarle el sentido a más que toda la parte de Ascuénaga que era crítica para impedir el giro a la izquierda, y entre otras cosas más. Lo que decimos, esto es decisión política, y es ahí a donde nosotros apuntamos. Y déjame hablar también de algo muy importante de este proyecto, porque es un proyecto que lo presentamos nosotros, pero es un proyecto abierto, que como el FOBER en su momento, no queremos que tenga un color político, no queremos que tenga el sello político, que sea el proyecto de Naudín, o que sea el proyecto de Frente Renovador, de Unión por la Patria, de quien sea, que sea el proyecto de los nuevejulienses. Nosotros estamos de paso. Correcto. Eso bueno, lo ha dicho mucha gente y es real. No podemos perpetuarnos en un lugar, y por otro lado siempre va a venir alguien con mejores ideas bueno, pero las ideas son así, las tira alguien y a partir de ahí se recoge el guante y se van acomodando.
Dos consideraciones. El mundo va hacia una tendencia que es la del uso de los medios de transporte público para reducir varias cosas. Primero, los vehículos particulares, y lo que significa el tránsito por un lado, y lo ecológico en el recalentamiento global. El segundo aspecto está relacionado en el marco de esta tendencia, que en España, por ejemplo, hay mucho subsidio al transporte público, por eso es muy accesible para que todo el mundo pueda usar el medio de transporte público. Eso es central en este momento. Y hay otros países que están en esa misma línea. Bueno, Argentina, yo creo que Argentina está subsidiado. Y Argentina, bueno, es un ejemplo de que creo que ha tomado ese referente español, y conjuntamente con ello se busca hoy mejoramiento de trenes. Ya las instituciones empiezan también a reclamar por trenes. El diálogo que se ha tenido recientemente en la rural, en varios encuentros con instituciones por el tema de la autovía 5, incluye también a pedir a las autoridades más líneas de trenes, más frecuencia de trenes. Nosotros hemos participado, pero el otro punto que te quería contar, Tete. Y ayer nosotros hablamos con dos candidatos. Gentile nos dice, es una idea para analizarla en su totalidad, como que no escapa a la necesidad de un transporte público, pero en un contexto más abarcativo. Y el caso de Médica fue directamente, necesitamos dos líneas de transporte, una que vaya de norte a sur, no lo dijo con estos términos, pero yo se los pongo en blanco y negro, y la otra de este a oeste. Entonces, de esa manera, con esa frecuencia se va a empezar a descomprimir. No dio mayores detalles, pero hizo esta aclaración. Gentile, la necesidad de un estudio mucho más avanzado para que esto sea eficiente y funcione. Lo que quiero significar que lo que vos estás diciendo, de que esta idea tiene que ser de los 9 julienses, no le están sacando precisamente el cuerpo candidatos que pueden convertirse en jefe comunal. Me parece muy bien. Me parece muy bien la idea de que hay que poner el eje en el beneficiario. Pasa que cuando se habla de qué hay que hacer, yo creo que necesitamos hacer una prueba piloto. El estudio central es hacer lo que estamos haciendo nosotros, ir a hablar con los papás, dónde están los colegios, dónde están las escuelas, y ya sabemos dónde quedan. Y cuál es el recorrido central de cómo se agrandó el 9 de julio y que necesitamos primero líneas. El ejemplo que te doy es el de Lincoln. Cinco colectivos que recorren la ciudad en horario escolar. En horario de apertura, de ingreso y de egreso en los distintos turnos mañana y turno tarde. Ha funcionado muy bien y funciona. Y es un micro estatal. Médica, desde su contradicción, yo creo, porque siempre el jefe, Milei, habla de que lo que no sirve, lo que no da dinero, el Estado no tendría que hacerse cargo. Lo mismo con la Ruta 5, sería el mismo eje de discusión, y porque esto es algo estatal, que yo considero, y creo que con Male también lo hemos trabajado. Si Male es intendenta, vamos a tener un transporte público en horario escolar. Eso es decisión. Y no puesta la mirada desde lo económico centralmente, porque muchos te dicen, ¿cómo lo vas a financiar? Y cada nene, la muerte de un chico, ¿cuánto vale? Porque es cuestión de tiempo. Dios tiene una mano puesta muy grande. Es estadístico, Gustavo, es estadístico. Sí. Le puede pasar a cualquiera, a un familiar mío, a otro, a cualquiera. Es estadístico. Más vehículos, más posibilidades de siniestralidad, mayor índice de siniestralidad. Y déjame decirte algo importantísimo en este proyecto, que es estatal. Sí, lo vamos a pagar nosotros. Así como nosotros pagamos también las salidas de Clisa en cada accidente, así como los nuevejulienses pagamos las pensiones, las licencias, porque la terminamos pagando indirectamente a través de nuestros impuestos. Así como pagamos las atenciones médicas que se hace a cualquier nuevejuliense que sufrió un accidente de tránsito. Es necesario, dentro de este proyecto, además otra cuestión fundamental que no quiero que se me escape, la posibilidad de que un asistente social
vaya arriba del colectivo. En vez de hacer el trabajo de campo, Mahoma no va a la montaña, sino en la montaña viene Mahoma. El asistente social, arriba del colectivo, ve las realidades y observa las situaciones de muchas familias, y a través de esa mirada, yo creo que es una mirada distinta de alguien preparado, que puede observar cuestiones que quizá otro profesional no pueda hacer, y atender a esas familias que los chicos no van a la escuela, cómo van a la escuela, situaciones de violencia, hasta de abuso, se han logrado descubrir a través de esta presencia de asistentes sociales en los colectivos. Con lo cual, es un proyecto, más que un proyecto, es una idea que plasmarla en la realidad requiere de decisión política, no palabras. No, yo soy minoría, no quiero quedar acá como que uno, a veces mi sensación es como que quedo, ¿por qué quiero ser concejal? ¿Por qué quiero seguir? Porque quiero que estos temas estén en la agenda de los nuevejulienses. Ordenar el tránsito, ayer fue el día del camino, de la educación vial, 9 de julio no usa nadie el casco. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y en campaña me pasó, ¿qué vas a hacer en la campaña? Yo puedo salir a hablar de lo nacional y preferí ir a folletear y hablar con los chicos que están en... Ahora vamos a ir a ese tema. Ahora vamos a ir a ese tema porque nosotros más temprano estuvimos poniendo una nota que hicimos ayer en la rural con una inspectora de tránsito como es Alejandra Napi, que viene trabajando desde hace mucho tiempo con un alto compromiso, con otro inspector en los cuales también lleva adelante los exámenes en el autódromo. Y nos explicaron aspectos que hacen precisamente a la funcionalidad y demás. El casco pierde su utilidad con un golpe. Primer detalle. Segundo aspecto que nos narraba. Se está haciendo mucho hincapié en los exámenes, el estacionamiento de reversa o de culata, sea en moto o en vehículo. ¿Para qué? Para que después todo el estacionamiento también sea de culata en 45 grados, que hoy lo tenemos de punta, y resulta que cuando salís pones en riesgo a vos mismo o a terceros. De la otra manera, un tema de seguridad. Y lo mismo ocurre con las motos. Están haciendo toda esa campaña educativa. Y tercero, hay un escenario puesto en la rural de plena concientización y de plena campaña, con lo que se está haciendo mención. Y que se insiste con el tema del casco. Bueno, a través de... que es algo que vos venís... Uno de los programas Vuelta Cero, claro. Vuelta Cero, que es el vehículo que gira y simula un vuelco, y más que todo, en la simulación del vuelco, la concientización pasa por la necesidad de vivir la experiencia de lo que sería un vuelco a baja escala, sí. Y la necesidad del cinturón de seguridad. Ayer con Chachi estuvimos reunidos con el secretario de Gobierno, Víctor Altare, y con el subsecretario de Seguridad también, y lo que hemos analizado es la buena predisposición, el intercambio de ideas para que venga Vuelta Cero, si Dios quiere, a la rural, la posibilidad de que lleguen cascos a 9 de julio también desde el Ministerio. Pero más allá de esto, porque todo yo creo que es necesario, importante, la parte educativa. Y la parte educativa tiene distintos... Uno cuando iba a la escuela le decían el examen se toma a tal día y a tal hora y la nota es esta. Y somos hijos de rigor, Gustavo. Somos hijos de rigor. Yo los inspectores los felicito. Ponen en riesgo hasta su vida hoy por hoy, porque la sociedad está mucho más violenta. Hay cuestiones que se han desmadrado. Los dueños de la calle parecieran que son otros. Y no un ciudadano. Yo creo que un ciudadano que quiere cruzar la calle corre serios riesgos por 4 o 5 inadaptados, no todos. Entonces, el peso de la ley, con toda su fuerza contra esos pibes, grandes, adultos, no importa, en auto o en moto, viene sucediendo desde hace cuánto esto que estamos hablando, 1000 años. Y hace mucho tiempo. 1000 años. Entonces, creo que, déjame decirte lo siguiente. Tuve la posibilidad de tener un Zoom con el encargado de la seguridad de Sergio Massa en Tigre. Sí. Cuando Massa, el modelo de seguridad del país, yo creo que se inició en Tigre con las cámaras. Y el hombre hablaba de los distintos delitos que se fueron descubriendo a través de una especie de guardia urbana que nació en ese momento, que trabajaba en complemento, en espejo con la policía, y las cámaras de seguridad. Nosotros hoy tenemos las cámaras de seguridad, tenemos la guardia urbana, con bajo poca gente, pero ya la tenemos. Es necesario hacer controles
continuo, constante, las 24 horas del día. ¿Es desgastante? Sí. Pero tenemos 1.370 empleados sobre 40 y pico mil habitantes de 9 de julio. 1.370. Entonces, hay que readecuar ese recurso humano que está, de gente muy valiosa en la municipalidad, esa gente, llevarla a distintas áreas. De esto también se trató la emergencia vial que hablamos. Una herramienta. Son 15 los inspectores, bueno, llevémoslos a 100. Son guardia urbana, son 8, llevémoslos a 20, a 100. ¿Por qué? Porque el gran conflicto lo tenemos en lo vecinal, lo tenemos en la necesidad de que el Estado esté en la calle, no en el escritorio. Hoy vemos un municipio que para mí está en el escritorio y en los medios. Fíjate, Gustavo, que me di una vuelta yo como un simple concejal, no quiero ser autorreferencial, pero es así. Che, ¿alguna vez ustedes tuvieron una campaña? No, nunca nada. Pibe no tienen ni idea. Pero en la escuela, sí, alguna vez así, pero las perdidas. Entonces no tiene que ser solamente en la rural que esté un stand y bienvenido sea porque suma. Esto es continuo, constante. Y si no sos rígido en el control, te pasa la realidad es salir a la calle y la realidad es la única verdad. Después podemos venir a decir acá lo que cualquier cosa puedo venir a decir, pero vamos a salir a la calle y esa es la realidad. Lo que dice Médica después respecto de los cruces así de línea norte y línea sur, sí. ¿Quién lo va a pagar? Porque habría que preguntarle quién lo va a pagar. Es la pregunta que siempre hacen los libertarios. ¿Quién lo va a pagar? Bueno, un sistema mixto. Hizo referencia. Hablé con Perazo, porque he tenido un intercambio con Mariano. Me dice, ¿sistema es mixto? Si no, mejor dicho, si no tenemos un subsidio del Estado Nacional, pero previamente gestionada la línea, previamente, no tiene forma de funcionar. Un privado esto es una necesidad y es un derecho. Y es ahí donde tenemos que poner el foco del Estado. Yo quiero que el Estado esté presente ahí, porque también tengo la posibilidad de matar 4 pájaros de un tiro. La cuestión económica de la familia, que la mamá se puede ir a trabajar, un asistente social que va a ver la realidad de los chicos, menos vehículos en la calle, menos moto con 3 o 4 personas. Después me va a repercutir en menos salida de CLISA, menos atenciones médicas, menos pensiones. Bueno, a lo mejor estamos en un momento de una discusión abierta y de replanteo de varias cosas. Por ejemplo, así como se está señalando de la importancia que el vendedor de la moto también en el precio incluya el casco como principal, no como un accesorio aleatorio, lo podés comprar o no lo podés comprar, o lo tenés y no lo tenés. El medio de transporte público se debe poner en el marco precisamente del sistema educativo. Entonces, de esa manera entra lo que vos estás mencionando, el subsidio, y que es parte precisamente del sistema educativo que el medio de transporte traslade a los chicos ingreso y egreso. Con estas consideraciones y otras que pueden surgir, de abonar el cuidado de los niños en el transporte con la asistencia social. Claramente. Mirá, bueno, déjame. Por eso. El folleto que presentamos decía: ¿vos le recomendarías a un ser querido que no use casco? Porque sobre una idea yo me cuido como quiero, pero a un ser querido le diría: no use casco, no uses el casco. Cuando sabes que el casco ante un accidente, las posibilidades de muerte por golpes en la cabeza aumentan en un 73%. Estos son datos que de Luchemos por la Vida, son estadísticos, son datos estadísticos, sí, claro, sí. Que creo que lo sabemos todos, como fumar hace mal, como un montón de cuestiones, como comer en demasía también hace mal, no sano para la salud, lo sabemos, lo seguimos haciendo, pero es un hábito que es autodestructivo, porque uno no se da cuenta, es un hábito que se ha naturalizado. Claro. Y cuando el Estado, con las tabacaleras, un ejemplo que te doy, como la concientización para no usar el tabaco, bueno, fotos de una persona con una enfermedad, sí, menos publicidad, esto es lo mismo, fomentar también la que con la moto se vende el casco, después está la ordenanza de que no te carguen combustibles y está ahí, pero se explica. Y estamos también trasladando el poder de policía en cabeza de los chicos que despachan que pueden estar sujetos a situaciones de conflicto con otro vecino.
Gustavo, yo creo que es necesario tener decisión política. Y todo se resuelve en esta palabra, decisión política. Firmes. No. Lo del transporte yo creo que se viene hablando desde que tengo uso de razón. Pero yo lo sé. No es algo que no existió. Existió en un 9 de julio más pequeño. Sí. Y funcionó bien. Y funcionó. Y le daba la posibilidad a mis viejos que se vayan y yo me tomaba el pedazo en la esquina y me venía a la escuela de hermanos. Me dejaba en la esquina. Tardaba lo que tardaba, pero yo sabía que me lo tenía que tomar antes. Claro. Pasaba el cuarto, pasaba menos 10, menos 4. Ya sabía cuál me tenía que tomar. Y venía repleto. Servía para sociabilizar con chicos que nos conocías. Era toda una aventura. Hoy los padres, vos los ves que andan así, que hacen lo que pueden. Y hay una parte de la sociedad que ha quedado olvidada o que quizá no se tomó real dimensión del crecimiento de las motos. En mi época no había tantas motos. Y las motos que habían eran de baja cilindrada. Hoy todas las cilindradas son de 110. Estaban las anelitas 60. No, además en esa época se usaba mucho más la bicicleta. Hoy todo el mundo reemplazó la bicicleta por la moto. Así que salvo los adolescentes me refiero, pero en general... Carro, seguro, cédula verde, licencia de conducir. Tiene que ser algo normal. Normal. Que una moto ande con el escape y sin patente como si fuese una bicicleta con motor. Y pasa por el medio del centro haciendo Willy. Ahí vemos el Estado ausente. Ahí vemos el Estado municipal ausente. Está bien, la situación se desmadró y está desmadrada. Nosotros, como desde la política, es fácil criticar, pero es más difícil proponer. Y lo que queremos es proponer que estos proyectos salgan y que en el momento en el que salgan estemos todas las fuerzas políticas en una foto. Si es eso lo que cuenta desde el punto de vista electoral. No, de la comunicación a la comunidad, ¿no? Hoy importa del interés colectivo y que se cumpla. Hoy importa el beneficiario. Por eso. Y después del electoral será cuestiones de la boleta en la que estés o no estés, si te votan o no, porque a veces lo nacional tiene un arrastre en lo local muy llamativo. Bueno, hacías mención, ayer fue el Día Nacional del Camino de la Educación Vial. No nacional, fue a nivel latinoamericano. Y creo que también se ha expandido al mundo. El Día de la Educación Vial y el Día del Camino. Hubo una movilización en la Ruta 5, en la traza, exigiendo... ¿Qué ruido te hace eso? Ninguno. Bien. Yo estoy de acuerdo, siempre estoy de acuerdo. Desde la época de... Recuerdo cuando venía el 9 de julio, mira, hacía dedo en el peaje de Olivera, me venía con un amigo, nos tomábamos el 57 de la Lujanera, con Luján, nos bajábamos, un pedacito de tren y caminábamos. Y ya desde esa época estaban los carteles, en la época de la Rúa, 2001, 2000 o Menem, de la autopista. Bueno, ¿qué te voy a decir? Esto son políticas de Estado. Yo como 9 juliense espero que el día que mi hija, si tiene la posibilidad de irse a estudiar, no sé qué pasará en 10 años, cómo se estudiará, pero de poder viajar a Buenos Aires de manera segura y que cada vez que un vecino sube a la Ruta 5 estemos preocupados porque le sucede algo. Sí, Una ruta que ha quedado de alguna manera es de otro tiempo, de otra época, y que todos los gobiernos que han sucedido han hecho muy poco. El último por el gobierno actual, ahora están trabajando. Yo el fin de semana anterior vi que están extendiendo el tramo Mercedes Suipacha, se ha avanzado con las alcantarillas, se ha avanzado bastante, pero bueno, nada, la necesidad es tan imperiosa que, como esto que hablamos recién, corremos desde atrás. El Estado ha estado ausente mucho tiempo. Desde lo económico, lógicamente no es viable porque esta ruta, si bien es una arteria central de la Argentina de una parte, somos pocos habitantes. Chivilcoy, 9 de Julio, Bragado, somos pocos habitantes en función de la inversión, pero es muy necesaria. Y yo celebro este tipo de que las instituciones se comprometan siempre. Si toca ahora, estamos en un momento electoral, bienvenido sea, y si toca después de las elecciones también, siempre va a ser bienvenido, Gustavo, siempre. Y es una lucha que no hay que abandonar. Se han cometido errores muy groseros que a la gente no le interesa, lo de las PPP, esos contratos en dólares que hubo que pagar, que vinieron de otros gobiernos, no importa. Pero nosotros queremos que la ruta esté hecha. Claro.
Bueno, es el clamor, y por eso la regresión permanente de todos los sectores, y por eso esta movilización, ¿no? Para que la ruta sea... Dentro del partido de 9 de julio, en lo que tiene que ver con la provincia, bueno, la ruta 65 para el lado de Bolívar se pudo terminar. Durante el gobierno anterior de Vidal llegó el kilómetro 30 y pico. Ahora se hizo hasta Bolívar, o un poco más, que creo que son 60, 70 kilómetros más. La ruta 50 también de Quiroga, que era una ruta que estaba destrozada. Más, yo casi me mato en esa ruta, reventé una rueda. Bueno, hoy está impecable. Hoy está impecable. Tendría que ser lo normal, pero bueno, nada, no hay nada que inaugurar, no hay nada que festejar. Pasa que tenemos que exigir me parece que los vecinos, los ciudadanos, estamos muy tranquilos, somos muy tranquilos, porque a veces nos ponemos a discutir de cuestiones nacionales y como nuevejulienses, hablemos de 9 de julio, discutamos de 9 de julio, resolvamos los problemas de acá. Y claro, a mí no me interesa mirar, me interesa mirar Cadena 9, no me interesa mirar el qué pasa en la Panamericana, que hay un embotellamiento en la Panamericana, la verdad que no. Un país que está centralizado en Buenos Aires, y los medios nacionales me cuentan del embotellamiento o del piquete que hay en la 9 de julio. Yo quiero saber lo que pasa en 9 de julio y centrarme en lo que pasa en nuestra ciudad. Pues si llevamos la discusión a cuestiones nacionales, es muy sencillo porque es patear la pelota afuera. Y tenemos que hacer, es como resolver los problemas empieza por casa, y nuestra casa es 9 de julio. Bueno, vos venís de una familia con un abuelo comprometido públicamente, atendiendo precisamente las cuestiones que había que atender, y era de una generación que se hacían cargo. Lo puse como ejemplo, pero había muchos nombres más para mencionar, que no esquivaban el bulto, encaraban el tema, la dificultad, buscaban la solución, bien o mal, y lo sacaban adelante. Y hoy se tiene que reencauzar todo eso, y no siempre mirar para el costado o lo que no hizo el otro, que muchas veces se hizo algo y enseguida dicen, se pavimentó una cuadra, sí, pero faltan 3. Bueno, rescatemos que se pavimentó una cuadra, es parte de esta idiosincrasia. Claramente. No nos permitimos disfrutar esa cuadra pavimentada, que estamos en el faltante. Es bastante complejo desde el punto de vista sociológico modificar eso. Bueno, pero queda en la dirigencia, en los nuevos dirigentes. Yo me considero un nuevo dirigente más allá de mi edad. Hace un año que estoy cubriendo una licencia en el Consejo, ahora quizá tenga la posibilidad de ingresar o no. El pueblo lo dirá, el voto lo dirá, pero lo importante es aportar ideas, Gustavo. Aportar ideas que mejoran 9 de julio. Y trabajar sobre esas ideas. No desde el enojo, no desde soluciones mágicas, porque acá no hay nada mágico. Tenemos que trabajar entre todos. Ya sabemos cómo se hace, sabemos lo que necesitamos. ¿Cómo lo logramos? Y en parte es prioridad. El que esté sentado ahí es una prioridad. Es una prioridad o su capacidad política o su decisión política de hacer una cosa o la otra en función de los medios que tenga. Claro. Pero el recurso humano lo tenemos. Se ha duplicado en estos últimos 20 y pico de años la cantidad de empleados municipales, con lo cual a partir de ese concepto digo, bueno, el recurso humano, que es algo valiosísimo, importante, que lo pagamos entre todos los nuevejulienses, y hoy al municipio le cuesta muchas veces un montón poder cubrir esos sueldos. Es importante llevarlo a las áreas donde más necesidades tenemos los nuevejulienses, pero hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle. El Estado, el municipio tiene que estar en la calle. En la calle. En la calle. No en el escritorio. En la calle. Así como el Papa Francisco decía, que los curas salgan a la calle, que no se queden en la iglesia. Bueno, esa es la iglesia en salida. Tenemos que estar con el vecino. ¿Qué te pasa? Pues la realidad de esta casa es distinta a la de otra. Y 9 de julio tiene una suerte que otras ciudades no las tienen. Gracias a Dios el índice delictivo es bajo, no del robo. Yo estoy hablando del robo a mano armada que ponga en riesgo nuestra vida. Lo que pone en riesgo nuestra vida hoy es la posibilidad de tener un accidente de tránsito. Bueno, trabajemos sobre eso. Pongámosle, hagamos un plan piloto
Porque muchos dicen, no, es inviable. Hagamos un plan piloto. Y que cada uno gestione, así como Chachi ahora también gestionó por Vuelta Cero, en plena campaña. Vos decís, estás ayudando a... No estamos ayudando al municipio. Estamos ayudando a los nuevejulienses y tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Después el voto depende de otras cuestiones. El voto depende de qué interesa. Si lo importante es el camino, yo me siento feliz estando acá, hablando, haciendo política, si era lo que quería hacer, de siempre. Y mucho tiene que ver mi abuelo que recién nombraste, muchísimo. Bueno, y sí, yo lo recuerdo, era muy chico, pero un hombre de pujanza y conjuntamente con ello de acción y de decisión. Y de enormes compromisos, pero era una generación hacia ello. Era una generación. Donde las instituciones tenían una visión superadora de manera permanente, y pensando en iniciativas y proponiendo, y entre ellos, fíjate vos, el autódromo viene de toda una época relevante, ¿no? Y como utópico, y hoy está en marcha, y hoy hay un proyecto superador después de haber pasado situaciones de crisis, y se termina de acomodar la pista como Dios manda, y están en pleno trabajo, y se va hacia otra etapa. Gustavo, y al que le toque estar, sea Male, sea María José, sea Pedro, hay que ayudarlo. No hay que ponerle palos en la rueda a nadie. Bueno, ella Massa viene diciendo que a partir del 10 de diciembre, si le toca ser el futuro presidente, va a ser una convocatoria abierta no solo para hacer un gabinete con distintas fuerzas, sino también hacer una suerte de pacto nacional de gobernabilidad entre todas las instituciones. Estamos en una situación en Argentina donde cualquier chispa puede generar un incendio de enormes magnitudes. Se necesita gobernabilidad, no se necesita descalificar al otro. No, por eso. Y hoy descalificar al otro pareciera que es la norma. Sí, pero viene de hace tiempo. Solamente para obtener un resultado electoral, pero bueno, después cuando toca gobernar, ahí aparece la otra cara que requerís de la gobernabilidad. Y sin gobernabilidad no es que es inviable, cualquier país es inviable, cada país tiene sus problemas. Sí, pero a la gente le queda la pelea más que el abrazo de confraternidad. El impacto de la pelea es más fuerte que después la disculpa y darse la mano. Yo creo que más a través de ese llamado a las distintas fuerzas, no tiene que ver con una cuestión de un eslogan, sino que tiene que ver con una cuestión de saber que el diagnóstico de la Argentina es complejo. Sí, claro. Es complejo, venga quien venga. No es que venga, voy a terminar la inflación y mañana lo voy a resolver. Eso ya sabemos que no va a ser así. No va a ser así. O que Pedro me diga acá, con todo el respeto que le tengo a Pedro, pues lo conozco, y le he comprado la pinturería millones de veces, y que me hable de 2 líneas de colectivo. ¿Cómo las va a hacer? Porque el referente de él me está diciendo que el Estado no tiene que estar presente en aquellos lugares donde económicamente no es rentable. O sea, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, que mande la ley del mercado. Y esto es lo que todo lo contrario a lo que tiene que ver con el crecimiento de una nación. Yo sí quiero ayudar a esa familia, pero no quieren trabajar. ¿Cómo querés que trabaje esa mamá si lleva a los pibes de un lado para el otro en la motito, tiene 3 chicos, los lleva a la escuela, hace el esfuerzo para que la educación obligatoria de los pibes se cumpla? Le queda un pucho para ir a trabajar en algún lado. ¿Qué trabajo? ¿Qué calidad de trabajo? Entonces hay que hacer una mirada global. Sí, empezar. Y tenemos que ayudar y dejarnos de hinchar las guindas, porque creo que nos merecemos un mejor país. Porque cuando pasan, los argentinos somos argentinos. A veces veo situaciones donde mismo lo he visto acá a través de Cadena 9 y otros medios, cuando hay una situación de vulnerabilidad de alguna familia o que se requiere de la ayuda solidaria, estamos enseguida presentes. Sí. Y damos muestra de que somos muy solidarios. Y después tenemos la otra cara que por lo mismo, pero si viene del lado de la política, capaz que nos enojamos, venga de quien venga. Y es eso que tenemos que romper, empezar a mirar más, hacer una mirada, empezar a mirar la comunidad más integradora. Ni este es tan malo,
ni tan bueno, ni el otro es tan bueno, ni tan malo. Y hay buenos y malos en todos lados. Pero por supuesto. Insaurralde, lo que cometió Insaurralde es una locura. Y si tiene que ir preso, que vaya preso. Pero ¿qué tiene que ver conmigo, que estoy en la misma boleta más abajo? ¿Yo qué tengo que ver con Insaurralde? Lo mismo que le puede pasar al PRO en su momento. Me acuerdo que había un gobernador que estuvo implicado con el narcotráfico. Y yo por eso voy a decir, Mariano está con el narcotráfico. Bueno, y el diputado involucrado en el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Lo mismo, bueno, lo mismo. Por eso, lo mismo. O sea, depende de quién viene. Es bueno y el otro es bueno, es malo, y indigno a una parte de la sociedad. Las conductas son impropias y deben ser miradas exactamente como tales, ¿no? Y fomentar el odio en la sociedad sirve como una herramienta para ganar elecciones, para decir yo soy lo otro, pero ¿qué soy yo? Porque Massa no está fomentando el odio, pero Milei dice, estos son todos unos. ¿Y qué es él? ¿Qué es él? ¿Qué es él? Y bueno. ¿Quién está detrás de él? Bien. Pero bueno, nada. Es todo es todo un tema, porque empiezan a conocerse comportamientos psiquiátricos y con tratamiento de por medio, y que a mí me preguntaron a quién un eventual balotaje. Milei, lógicamente voy a votar a Massa siempre, pero Milei, Bullrich, pero yo le voto a Bullrich con los ojos cerrados, pero no por Bullrich, sino por una cuestión de república, democracia, alguien que está dentro de nuestro esquema de república. Si bien lo que ha dicho hace recientemente respecto de la defensa de un asistido penalmente, que viola todas las garantías constitucionales, ha sido algo errado, mal asesorada seguramente, pero yo iría por el que está a favor de la democracia, no por el que está a favor de otras cuestiones. Y es peligroso porque hay mensajes muy crueles, se naturaliza la crueldad, se naturaliza la manera de que el otro hay que exterminarlo. Un mensaje muy delicado, y sobre todo no hay una mirada también importante con el tema Malvinas, con lo que ha significado y significa Malvinas en la sociedad argentina, y pensar, después de tantos años de lucha, con resoluciones en las Naciones Unidas a favor, que reconocen que las Malvinas son argentinas, que hoy la Comunidad Económica Europea está aceptando que las Malvinas son parte del territorio argentino, y de pronto se diga que lo resuelvan quienes estén habitando en la Malvina. Es como vos que sos abogado. ¿Quién tiene interés en eso? Bueno, vos sabés. ¿El argentino o el...? Bueno, por eso, vos que sos abogado, si una persona que usurpa una casa pone un amigo y después le preguntan al amigo de quién es esta casa, ¿de quién va a decir que es? Pero hay una usurpación en el medio. Y el título de propiedad que te está diciendo, el verdadero dueño es fulano. Bueno, son cuestiones que la gente a veces no las llega a comprender, porque tiene una gravedad muy muy trascendente, y desde el punto de vista de respeto a todos aquellos que han estado en Malvinas y que hoy siguen en la lucha por Malvinas, de defender intereses. Algunos fueron reconocidos, otros todavía no. Me parece muy liviano no profundizar en un tema tan trascendente en nuestra historia, ¿no? Y hacia nuestro territorio. Y que es parte del territorio, además. Y a nuestros recursos. Por eso, sí, todo lo que significa. Nuestros recursos naturales. Que si no los cuidamos, yo, qué sé yo, me da mucha pena la parte pero no de Milei en sí, sino lo que representa, porque la persona puede ser alguien que está de moda y mañana desaparece. Lo que representa, lógicamente, el caldo de cultivo para que eso suceda son situaciones de un Estado que no ha estado presente en un montón de cuestiones. Hay comportamientos de políticos también que no. Y de batallas culturales donde la política no está a la altura de las circunstancias. En esto que te estoy diciendo. Correcto. El otro es mi enemigo continuamente. El otro es malo, yo soy bueno, el otro es malo. Y así van cambiando, porque fíjate, pasamos de Macri a Alberto Fernández. Y hoy la sociedad, eso de reelegir, Alberto Fernández no tenía posibilidades de reelegir. Tuvo que hacer un paso al costado. Ni siquiera se pudo presentar. Hoy la sociedad es mucho más crítica, más...
Y surgió esta nueva mirada que no viene de Argentina, sino que viene del mundo, pasa en otros países, donde lo individual está por encima de lo comunitario. Antes la rebeldía tenía que ver con cuidemos los recursos humanos, claro, los recursos naturales, cuidemos al otro. Y hoy es me cuido yo mismo, yo voy a hacer plata a través de... Y bueno, el individualismo no como sociedad somos responsables los que estamos, precedemos a muchas generaciones, y en esa responsabilidad es que tenemos que estar acá frente a los micrófonos y dejar de descalificar al otro, descalificar al otro y ayudar desde donde nos toque. Bien. Tete, la pregunta es, ¿entró en el Consejo Deliberante esta inquietud de manera tal que se considere por el Ejecutivo una línea de colectivo para el transporte público de transporte escolar de pasajeros, mejor dicho? Y la pregunta es, ¿cuánto va a ser tratado eso, atento a que estamos en plena campaña electoral y después a lo mejor puede venir también... Es un proyecto, Gustavo, en noviembre abierto, que no tiene que ver con lo electoral. Bien. Lo ingresamos para que no se trate antes, se trate después de las elecciones. Bien. Y lo ingresamos para que lo trabajen todas las fuerzas. Es un proyecto abierto que tiene que ver con esta discusión que estamos hablando, donde todas las fuerzas políticas van a poder hacer su aporte y van a poder completar aquellas partes del proyecto que consideren como una idea superadora a lo que hemos presentado. Bien. El resultado final tiene que ser líneas de colectivo que funcionen en el horario escolar. Y si hay una solución superadora, bienvenido sea. Bienvenido sea, Gustavo. Acá pongamos el ojo en el beneficiario, no en la política, y trabajemos para que sea una realidad y no meramente que yo venga a hablar acá, porque creo que han pasado muchísimas personas hablando de la necesidad de un transporte escolar, de un transporte público, pero ha quedado en saco roto. Es decisión política, no tengo ninguna duda, pero el compromiso que nosotros tenemos del Frente Renovador es sostener en el tiempo, en la agenda, en el tiempo este medio de transporte que es tan necesario para los vecinos de 9 de julio. Bien, Tete, queremos agradecerte el gesto de estar hoy en Despertate y todas las explicaciones y la aclaración a los 9 julienses. Muy atento. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, la palabra del concejal Esteban Naudín. La pausa.